Hola a todos y a todas, en este capítulo de hoy vamos a explicar qué son los radianes. Así que, bueno, pues contestando a esa pregunta, son una unidad para medir ángulos. Pero es una unidad peculiar que va a ser adimensional. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto de adimensional? Pues bien. Primero adimensional quiere decir que no va a tener dimensiones y por lo tanto no va a tener unidades. ¿De acuerdo? ¿Y de dónde viene esta necesidad de inventar los radianes? Pues porque, como vimos en el capítulo de los senos, los cosenos y las tangentes, pues las funciones trigonométricas ¿vale? Se definían como el seno de alfa y el coseno de alfa, y la tangente pues de momento la voy a obviar en este tipo de ejemplos porque con el seno y con el coseno nos basta. Entonces el seno de alfa y el coseno de alfa, pues el seno se definía como el lado A entre el lado C y el coseno como el lado B entre el lado C de un triángulo, un rectángulo. En concreto, pues este de aquí, donde esto era A, esto B, esto C y esto alfa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre al ser un cociente de cada función ser un cociente de dos lados de un triángulo? Pues que los lados, por medir una longitud, pues van a tener dimensiones de longitud. ¿Vale? Y por lo tanto, podremos medirlo en unidades correspondientes, en unidades que midan estas dimensiones, como pueden ser los metros, las millas, lo que sea. ¿Vale? Hay un montón de unidades correspondientes a cada dimensión. Bueno, pues lo que ocurre es que, como decía, al tener este cociente de dos lados, pues resulta que en el cociente también van a dividirse las dimensiones, en concreto las dimensiones de longitud, y esto va a dar un número, el que sea, que no va a tener dimensión. Y vamos a decir que es adimensional. ¿Vale? Y con el coseno, con el coseno va a pasar exactamente lo mismo. Por ser B el lado de un triángulo y tener dimensiones de longitud, pues con C, que es otro lado y tener dimensiones de longitud, pues estas se van a cancelar y esto va a dar otro número, n', que también va a ser adimensional. Por lo tanto, si el seno y el coseno, que son funciones de alfa, van a ser adimensionales, pues esto lo que nos está diciendo es que alfa tiene que ser una magnitud adimensional también. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema que tenemos entonces? Pues que el grado, que es la unidad con la que medimos los ángulos, ¿vale? Está definido de tal manera
que tiene dimensiones, porque el grado se define como una parte entre 360 de la longitud de una circunferencia, ¿vale? Y como la longitud de una circunferencia pues tiene dimensiones de longitud, pues esto implica que el grado tiene dimensiones de longitud. Por lo tanto, al medir los ángulos en grados, estamos incurriendo en un error a la hora de utilizar las funciones trigonométricas, ¿de acuerdo? Así que, bueno, para empezar voy a explicar esto de que los grados tienen longitud. Pues, como he dicho, el grado no es más que dividir la circunferencia en 360 lados, o sea, en 360 partes, ¿de acuerdo? Así que, bueno, obviamente no voy a hacer las 360 porque no me cabe en el dibujo, pero imaginaos que estas son las 360 partes, pues un grado no es más que este recorrido de aquí, ¿vale? El grado mide los ángulos, pero no nos queda más remedio que medirlo mediante los grados con unidades de longitud. Entonces, pues cuanto más pequeña sea la circunferencia, más pequeño será ese arco de longitud, y cuanto más grande, pues más grande será, porque como se divide en 360 partes exactamente igual, pues es lo que tiene los grados. Vale. Pues entonces, como hemos visto, los grados tienen dimensiones de longitud y esto entra en contradicción con cómo hemos definido las funciones trigonométricas. Así que, ¿qué es lo que hacemos para inventarnos un sistema de unidades que sea dimensional con el que medir ángulos? Pues lo que vamos es a recurrir a la longitud de una circunferencia, que como ya todos sabemos, pues su ecuación es que la longitud es igual a 2pi por el radio. Vale. Pues vamos a ver, vamos a imaginar que tenemos una circunferencia de radio igual a 1 y vamos a juguetear un poco con esta ecuación de aquí. Entonces, la longitud entera, o sea, completa de una circunferencia de radio 1 va a ser L igual a 2pi por R, pero como hemos dicho, R va a ser 1. Por lo tanto, aquí va a aparecer un número que va a ser 2pi, ¿vale? Y este 2pi lo que va es a representar una circunferencia entera, o sea, un ángulo de 360 grados, ¿vale? Pues, ¿qué ocurre si lo que tenemos es la mitad de una circunferencia? Pues la longitud será L entre 2 y esto será 2pi R entre 2, que se nos va a cancelar este 2, y como R es 1, pues en este caso vamos a tener pi. Y esto lo que va a ser es media circunferencia. O sea, un ángulo de 180 grados. ¿Qué ocurre? Pues si queremos un cuarto de la circunferencia, pues que dividimos entre 4. Entonces, lo que tenemos, este 2 divide con este 4 y vamos a tener pi partido de 2 por el radio.
que es 1, y tenemos pi partido por 2. Y esto corresponde a media circunferencia, que es un ángulo de 90 grados. ¿Qué ocurre si queremos la 2pi parte de la longitud de la circunferencia? O sea, L entre 2pi, que tenemos 2pi r entre 2pi, se nos va a cancelar el 2pi, nos va a quedar r, pero como r era 1, pues en este caso tenemos 1. ¿Y a qué corresponde esto? Pues esto a lo que corresponde es a una longitud de la circunferencia igual al radio. Así que más o menos pues será algo así. ¿Vale? Donde ahora mismo en grados no sé cuánto es esta medida, pero bueno, esto es un radio, esto es un radio y esto es otro radio. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué ocurre aquí? Resulta que tenemos unos números que han aparecido cuando queremos medir ángulos utilizando la fórmula de la longitud de una circunferencia. Por lo tanto, podríamos decir, pues bueno, pues tenemos ya unos números representando unos ángulos. Pues no, porque al estar este 1 multiplicando aquí en todos, ¿vale? Pues estos números van a tener dimensiones de longitud. Todos ellos. Así que la manera que tenemos para solucionar esto, pues es coger el radio que está aquí y nos lo vamos a llevar dividiendo al otro lado del igual. Así que vamos a tener que la longitud dividida entre el radio, cuando nos referimos a una circunferencia completa, pues esto va a ser 2pi. La longitud de media circunferencia pues va a ser L entre 2R y esto va a ser pi. Y con el resto pues exactamente lo mismo. La longitud correspondiente a un cuarto pues va a ser L entre 4R y esto va a ser pi partido por 2 y en el último pues vamos a tener que la longitud entre 2pi r pues esto es 1. ¿Y qué van a ser estas cosas que he pintado de color rosa? Pues esto lo que va a ser es el ángulo correspondiente a ese arco de circunferencia. O sea, aquí a un arco de circunferencia completa, aquí a la mitad, aquí a un cuarto y aquí a un arco de longitud igual al radio. ¿Vale? Entonces ahora sí que sí, al tener la longitud de la circunferencia dividido entre el radio, pues vamos a tener dimensiones de longitud entre dimensiones de longitud y esto es un número adimensional.
Por lo tanto, estos números de aquí, ahora sí que sí, van a ser adimensionales y vamos a especificarlo poniendo una unidad que en realidad es una unidad adimensional, pero se pone así para especificar que precisamente lo es, que es el radiano. Así que, pues bueno, aquí tenemos unos cuantos ejemplos de un ángulo correspondiente a, o sea, un ángulo en concreto y cuál es su número expresado en estas unidades adimensionales llamadas radianes. Así que lo siguiente que podemos hacer es generalizar todo esto. Vamos a borrar. Y establecer una correlación entre los grados y los radianes para pasar de unos a otros. Así que para ello, la ecuación de todas estas que vamos a usar va a ser esta de aquí, porque va a ser la que nos va a simplificar más los cálculos. Entonces, pues tenemos que este número pi, que van a ser las unidades en radianes correspondientes a un ángulo de 180 grados, pues no tenemos más que hacer una regla de 3 y decir que si a pi radianes su equivalente en grados son 180, pues a un ángulo cualquiera en radianes, pues le corresponderá otro ángulo cualquiera en grados. Así que como lo que queremos es el ángulo en radianes, pues es lo que vamos a despejar. Y vamos a tener que el ángulo en radianes pues es pi entre 180 grados por el ángulo medido en grados. Y esta va a ser pues la ecuación que vamos a usar para transformar de radianes a grados. Así que con esto pues vemos que todos los ángulos en radianes los vamos a poder dejar como función de pi. O sea, no va a hacer falta que pongamos pi numéricamente, sino que va a bastar con hacer la división entre el ángulo en grados entre 180 grados y añadir un pi. Y entonces, pues las funciones trigonométricas, los ángulos que son el argumento de estas funciones, pues siempre serán pues un número, por ejemplo, 2pi. O seno de pi partido por 5. O yo que sé, ¿vale? De este estilo. Bien. Pues bueno, espero que os haya quedado claro este concepto de los radianes. Y nada, nos vemos en otro capítulo.